bastantes años. Entonces, ese concepto dialéctico de obligatoriedad, ¿sí?, de los fenómenos se les conoce como necesidad. Y casualidad dice que es un evento o suceso que carece de carácter obligatorio, que puede presentarse o no. Bueno, como les decía, de que eh, el tema de la mariposa y la muerte del amigo de mi abuelo, sí fue un evento que se dio uno tras otro, pero eh, no es obligatorio, es un poco contrario a la necesidad de la casualidad. Incluso es cuando decimos, la misma palabra lo dice, casualidad, por ejemplo, eh, el invento de la Coca-Cola. Yo recuerdo que, vamos a ver, no sé si fue en 1980, creo, por ahí. Creo que la Coca-Cola era un licor, un vino que se hacía con extracto de cocaína, un poco de extracto de cocaína y vino. Y por supuesto tenía la fórmula del caramelo y bases de lo que es ahora, estaba el, pero la idea era otra, era licor. Entonces luego, a los años, salió una ley, la ley seca, que prohibía en Estados Unidos la venta de licor. Entonces, para que no afectara a este empresario, se le ocurrió, al tirar la presentación de este vino, pero sin licor, y solo iba a mantener la esencia de vainilla y la esencia del caramelo que tenía. Y en forma de jarabe, eso lo presentaban ellos en forma de jarabe. Bueno, nadie se imaginó que iba a ser lo que hoy es Coca-Cola, ¿sí? Fue casi, por decirlo, por casualidad. También el tema del microondas. El microondas fue un científico que estaba estudiando los rayos de las ondas. No sé muy bien los temas técnicos de qué rayos estaba estudiando, pero sí estaba viendo un tema de un tubo y los rayos de microondas. Creo que, según dice la historia, creo que él tenía unos dulces y por equivocación había dejado un dulce en un tubo. Lo dejó ahí y luego agarró el tubo, hizo estos experimentos y se dio cuenta que en el tubo había dejado un dulce y el dulce estaba derretido. Bueno, entonces se dio cuenta que hacía un tipo de calor, los rayos de esta máquina, hasta que patentó un día patentó este mecanismo. Y al final ya sabemos la historia, ya no hay casa, no hay persona que no use microondas. Entonces, esto es un poco la casualidad, ¿sí? Y un ejemplo, vamos a ver. La vida es un fenómeno necesario de la evolución de la materia de lo más simple a lo más complejo. Por ello, la vida es portadora de la esencia del desarrollo, el movimiento y el cambio, que se manifiesta como permanente desintegración y reorganización. De esto se desprende que la muerte es un hecho necesario para la vida misma. La vida y la muerte son dos opciones necesarias de un mismo fenómeno, el desarrollo de la materia. La necesidad lleva en sí misma causas. Bueno, vamos a ver dónde estoy. Aquí. Bueno, entonces palabras claves aquí, jóvenes. ¿Alguien que me pueda ayudar? Bueno, un fenómeno necesario, ¿sí? Hablábamos de necesidad. Cuando hablamos de necesidad, recordábamos, como les había dicho, es un fenómeno que se va a dar sí o sí. Como el día y la noche, sabemos que va a salir el sol a partir de las 5 de la mañana. La vida es un fenómeno necesario que va a dar a muerte, necesidad y causalidad. Y categoría de la dialéctica, necesidad y libertad. Entendemos nuevamente la palabra necesidad, que es un fenómeno que se produce de manera obligatoria
Pero ahora en contraste con la palabra libertad, que es un poquito, bueno, dice, se refiere al conocimiento de las leyes que condicionan el comportamiento y las acciones. Por ejemplo, eh, muchas veces decimos que hay necesidad, por ejemplo, el ejemplo anteriormente que decía que el fenómeno, la vida, es un fenómeno que va a terminar. Al final, la necesidad, como fenómeno que obligatorio, vamos a morir. Pero entonces no tenemos, podemos decir, no tenemos libertad a decidir si queremos, si tenemos una vida en el más allá, por ejemplo, si tenemos, bueno, al final la necesidad nos quita un poco de libertad porque no podemos decidir al final si nos morimos o no. Entonces son un poco contradictorios al final. Y en este ejemplo, libertad y necesidad, bueno, aquí es un poco de teoría para entender un poquito más. Dice categorías filosóficas que expresan relación entre la actividad de los hombres y las leyes objetivas de la naturaleza y la sociedad. Ponen de relieve la correlación entre las leyes objetivas de la naturaleza y la sociedad por una parte y la actividad humana por otra. La necesidad se desprende de la esencia interna de los fenómenos, designa la ley, el orden y la estructura de los mismos. La necesidad de los que ocurre obligatoriamente en unas condiciones determinadas, mientras que la libertad es el deseo consciente que lleva al hombre a realizar ciertas acciones, con la facultad de asumir una decisión con conocimiento de causa. Entonces, eh, eh, como les había dicho, un poco necesidad muchas veces es un poco obligatoria, pero libertad va más agregada a que el hombre pueda decidir y no sean fenómenos obligatorios. Entonces, esa es la contradicción entre necesidad y libertad. Entonces, para analizar un poco más esta categoría, unos ejemplos. El concepto de leyes prácticas es parte del núcleo más fundamental de la ética kantiana. Cuando hablamos de leyes prácticas, hablamos de reglas de conducta, tales como la prohibición de mentir y de atentar contra la vida propia y del mandato de ayudar a quien lo necesite. Estas reglas tienen para Kant carácter absoluto, es decir, son válidas para todo ser racional y no admiten excepciones. Este carácter absoluto de las reglas morales, en conjunto con la idea de autonomía moral, son las notas esenciales del sistema moral kantiano. Entonces, dice palabras claves. Sí, yo aquí ya las tengo marcadas. Las leyes prácticas, pero sobre todo la conducta, como hablábamos. Hablamos también un poco de la prohibición de mentir y de atentar contra la vida propia y ayudar a la que más nos necesita. Cuando hablamos de leyes, hablamos un poco de la necesidad, lo que le decía, obligatoriedad, de que las cosas que sucedan. Vamos a marcarlo por acá. Estas leyes tienen carácter absoluto. ¿Sí? Es decir, son válidas para todo ser racional y no admiten excepciones. Carácter absoluto de las reglas morales en conjunto con la idea de autonomía moral. Bueno, cuando hablamos de autonomía moral, recordemos que hablamos un poco de la libertad, de que yo tenga autonomía para decidir qué es bueno y qué no es bueno. Entonces, tenemos necesidad y libertad en la categoría. Y número 2, el derecho de los académicos a la libertad de cátedra se origina formalmente como exigencia jurídica en la doctrina alemana, como un modo de impedir que los gobernantes intervienan en lo que los profesores investigan y enseñaban.
es en consecuencia un derecho moderno que podría acogerse a la denominación de los derechos de primera generación en cuando busca limitar la actividad de la autoridad, en este caso de la autoridad civil o institucional para invertir en el libre desempeño de los académicos. Esto va un poco también relacionado a la autonomía universitaria, del por qué se fijó al final que nosotros tuviéramos autonomía, que tuviéramos la libertad, ¿sí? Aquí vamos a ver libertad, recordemos libertad para poder hacer nuestras propias normas, tener nuestras propias leyes, hasta nuestros propios policías. Policía no puede entrar o algún ente del Estado judicial a la universidad por nuestra autonomía que tenemos, pero esto se ha hecho para que al final nuestra ideología no la podemos ser libres a la hora de impartir nuestra ideología y que no vengan entidades y coopten al final la autoridad de la universidad para que al final seamos solo instrumento de las clases capitalistas y nos usen únicamente para formar profesionales ya con el coco lavado, por así decirlo, y sin ver la realidad, sino que no, nosotros tenemos nuestra propia autonomía y esa es la razón de ser. Entonces eso habla un poco de libertad de cátedra. Vamos a marcarlo acá. Bueno, no me deja, no sé por qué. Libertad de cátedra. Entonces entendemos que aplica la categoría libertad y necesidad. Bueno. Ok, entonces, compañeros, entonces hasta aquí hemos llegado con la última categoría. Como les dije, en la otra clase vamos a seguir aplicando, vamos a tener este pequeño laboratorio en una actividad un poco diferente para poder despedirnos de la tercera unidad y ya pues estar preparados para el examen final. De mi parte, solo queda agradecerles por su atención y por estar participativos en esta clase. La verdad a mí sí me incentiva mucho cuando hay participación y atención en ustedes, sigan así, no pierdan ese interés por seguir adelante y pues nos vemos el otro domingo, jóvenes. Si tienen alguna duda, alguna observación, algo que se me haya pasado. Link de asistencia me enviará, perdone. Fíjese que regularmente yo no paso link de asistencia porque yo no creo mucho en los links de asistencia, para serles honesto, porque ese se puede pasar le paso ahí a mi cuate que anda en el puerto y solo llena el formulario y ya asistió a la clase. Yo regularmente del sistema tomo la asistencia y va a ser en este caso igual. Entonces ahí no hay para dónde, ahí me sale cuánto tiempo estuvieron, si se salieron, entraron y todo. Entonces no se preocupen, ya eso ya está automático. Y la otra clase, la asistencia les va a valer únicamente el laboratorio, ¿sí? Así que si ustedes ya se están hasta la resolución, pues ustedes quieren estar o no, de su decisión, pero creo que nada sirve hacer un laboratorio y no ver las respuestas, porque al final es a la carnita, a ver en qué fallamos o la respuesta de cómo va a venir el examen. Entonces, eso, compañeros, ¿alguna otra pregunta? De igual forma, les voy a compartir de una vez este documento y también tengo un material de apoyo que les va a servir mucho. Pero como les digo, estudien, lean, porque el texto les abre mucho el criterio para las preguntas que no son directas, para las que son más de comprensión de lectura. Entonces,
De mi parte sería lo único, compañeros. Ya saben, cualquier cosa ahí me pueden escribir en WhatsApp, en correo electrónico, como ustedes deseen. Y pues con esto ya terminamos el contenido del curso. Como les dije, solo la parte un poco teórica que vamos a repasar en la otra clase. Y pues eso sería de mi parte, jóvenes, que tengan un feliz domingo y que tengan una feliz semana. Entonces, cualquier cosa que ya saben que estamos ahí para servirles. Bueno, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde a todos. Feliz día, licenciado. Feliz día.